charlados previamente, de consenso, porque también está el tema de que cuando uno discute por internet, se puede caer la conexión, se pueden mutear los micrófonos, como ya pasó en la sesión en el Senado, y no es lo mismo poder discutir temas de manera remota que de manera presencial. Entonces planteamos, está bien, sesiones remotas, pero protocolos sesión a sesión y con temas que no tengan controversias, que no tengan mucha diferencia entre una postura y otra, para también respetar que en este tiempo la gente la está pasando mal. Claro. Entonces tratar los temas que realmente le mejoren la vida a la gente en este momento, y no temas que por ahí están fuera de agenda y que generan controversia y generan discusiones y pueden generar una sesión. Ustedes imagínense una sesión en la que los votos están muy justos y se le caiga la conexión a alguno de los diputados. No, ni hablar. Es bochornoso, o sea, llevaría a mucha discusión y a días enteros discutiendo y hasta llegar a judicializar la sesión. Entonces, por eso nosotros planteamos de que así como vinimos haciendo en sesiones anteriores, podamos pautar los temas que se van a tratar y tratarlos de manera remota, y aquellos temas que le interesa al gobierno y que son un poco más controversiales, hacerlo de manera presencial. No tiene que ser necesariamente en el Congreso, pero eso ya es una decisión de masa, de poder encontrar un lugar donde podamos tener una sesión presencial con distanciamiento social. Yo pienso, digo, más allá de la logística de cambiar de lugar, de si es remoto, si es presencial, digo, llegado el caso, ¿qué pasa si cada diputado va a su despacho y se conecta a la sesión de su despacho? Digo, más allá de la cuestión particular de cómo resolverlo, me parece que para la ciudadanía queda una imagen lamentable, digo, de lo que ha sucedido. Y el temor, hago hincapié en esto, es qué pasa de aquí en adelante. Porque vos recién hablabas de algunos temas controversiales y el presidente ayer fue muy claro, digo, en un programa de televisión, con dos cosas. Lo primero, que él no tiene apuro con la reforma judicial, pero lo segundo fue que ustedes fueron los responsables, en términos políticos, del escándalo del martes. Entonces, seguimos en un laberinto muy, muy difícil. No sé si me entendés, digo, a dónde quiero llegar, ¿no? Pero, a ver, si ustedes ven la convocatoria a sesión, no decía en ningún momento que era remota. Claro. Entonces, uno se rige por el reglamento que tiene el nivel de la Constitución, porque es así, y si nosotros estábamos sesionando de manera presencial, si no explicaba por qué íbamos a creer que era remota, y además hacía un mes que el presidente de la Cámara no tenía contacto con ninguno de nuestros presidentes de bloques. Entonces, tampoco había un diálogo como para preguntarnos si estábamos de acuerdo con seguir con sesiones remotas para poder trabajar en esto que es el consenso que requiere el protocolo para poder ser renovado. Y otra cosa, estuvo resonando esto de consenso, y dijeron que terminó siendo por una unanimidad de los bloques, pero cuando el interbloque, que tiene 3 bloques adentro, reúne al 45% de los diputados de la Cámara, no puede haber una mayoría si estos 3 bloques tienen casi la mitad de la Cámara. Entonces, también ahí fueron por el juego de palabras, no es consenso, es unanimidad, es mayoría, y terminó pasando lo que pasó el primero. Y al día de hoy se han acercado posiciones 48 horas después, digo, un poco también para transmitir algo de optimismo, porque si no entramos en que los legisladores que tenemos vamos a seguir en un laberinto que la Cámara Baja no sabemos cuándo vuelve a funcionar. Digo, ¿se ha avanzado en algo? Están los trascendidos que estuvieron saliendo en los medios de que el presidente se reunió con Massa y con Máximo para plantearles esto de que estábamos planteando nosotros, de sesiones remotas, renovadas sesión por sesión, y que en caso de estos temas controversiales pueda ser presencial. Bueno. Así que estamos esperando a ver si nos hacen un planteo y así abren una nueva instancia de poder negociar y dialogar. Cuando vos hablas de temas controversiales, digo, y uno a lo que planteabas de la reforma judicial, ¿a usted los ha asustado lo que pasó en la Cámara de Senadores respecto a cómo se manejó eso? Porque me parece que hay un detonante para lo que es su espacio a partir del suceso que manifestaba el senador Lustó,
porque previo a eso no hubo muchas diferencias respecto a lo que eran las sesiones. Ahora, ¿fue eso el detonante que a ustedes los asustó un poquito decir, vamos a poner un freno? Sí, lo que pasa es que imagínate que estuvieron con un proyecto que fue presentado horas antes, lo estudiaron los senadores y en medio de la sesión agregaron esos 10 minutos de lectura de modificaciones. Es difícil eso. Y por otro lado también es muy difícil poder sesionar, ustedes no lo llegan a ver en la transmisión, porque cuando está hablando alguien en el recinto, todos los que están vía remota están muteados. Y hay discusiones mientras está hablando alguien en el recinto. Claro. Por eso, por ejemplo, cuando fue que silenciaron a los diputados que estaban de manera remota, los que estaban de manera presencial estaban diciéndole a Cristina que quería hablar, estaban pidiendo la palabra. Es muy difícil poder pedir la palabra, poder pedir una moción de orden, es muy difícil de manera remota. Y es cierto, hubo 10 minutos de lectura de modificaciones que la verdad, si eso llegara a pasar en la Cámara de Diputados y se da una ley que nace de esa manera, es difícil. Y aparte, hoy por hoy no tienen la cantidad de votos que necesitan, lo cual también lo hace más difícil porque siempre está la posibilidad de que se le caiga la conexión a alguien. Y es controversial. Yo creo que hay una gran mayoría en el país que no está de acuerdo con una reforma de esta magnitud. Yo estoy de acuerdo que hayan reformas, obviamente, porque la justicia no es eficiente, pero que al haber una votación que sea controversial, la gente puede pensar cualquier cosa, salir a la calle, puede generar realmente disturbios. Entonces, estos temas son para poder sesionarlos de manera presencial, y si el presidente dijo que no tiene urgencia, con más razón todavía. Esperemos y lo hagamos cuando sea de manera presencial. Bueno, vos hablabas de la dificultad recién. A mí me dio hasta pena, en uno de los pasajes de la sesión del martes, que se escuchaba a senadores decir barrabasadas de senadores que estaban en el recinto. Digo, no quiero defender a nadie, pero evidentemente los que se escuchan son otros legisladores, y es realmente gravísimo. Digo, en un momento que el presidente habla para con Waldo Wolf, aparece una voz por detrás que dice, digo, hasta una guarangada de repente. Y eso me parece que es lo que estamos perdiendo en todo este debate. La institucionalidad que tiene que tener un parlamento está quedando de lado, porque a mí no me importa si duerme, no duerme, si uno pone una imagen. Ahora, ya que se filtren ese tipo de agravios, y me parece que es un camino de ida, Sí, y otra cosa que tampoco se vio, que hubo algunos diputados que sacaron carteles, cambiaron sus fotos y pusieron fotos de Macri, por ejemplo, cosas así que es lo que tiene eso de hacerlo remoto, y que la verdad eran cosas insultantes, había cosas agraviantes también, y eso no se vería en una sesión. En la sesión uno por ahí pone un cartelito con una frase, pero acá se estaban ya pasando de rosca. Diputada, una consulta. Sí. Se está hablando, usted habló de las sesiones presenciales. ¿Qué idea se maneja para juntar a 257 diputados? Obviamente no creo que se podría hacer en este momento en el que estamos en la peor crisis sanitaria, digamos, en el pico que nunca llega y que nunca baja. ¿Cómo sería? ¿Qué se baraja? ¿Qué se dice? ¿Se haría en otro lugar? Digamos, porque digamos, son 257 personas más todos los asesores, y somos 300 personas mínimo, 350. Sí, nosotros hubo distintos planteos. Al principio, antes de que estuviera el protocolo, hasta se planteó poder sesionar de manera rotativa, que hubiera siempre presente 50 diputados, que es más o menos bastante distanciamiento social, y que pudieran hablar, salen, se limpia el lugar y entra otro, y hacer así de manera rotativa, porque por lo general los diputados no están toda la sesión sentados en su banca. Uno baja, va al baño, va a comer, va porque charla con algún asesor y después vuelve. Entonces, de hacerlo de manera rotativa. Eso se planteó al principio. Es cierto que depende de la presidencia de la Cámara cómo
podría ser. Yo siempre digo que nosotros en cada una de nuestras bancas tenemos una computadora que pertenece a la Cámara. Entonces hay 257 computadoras. Es cuestión de conseguir un lugar donde podamos tener distanciamiento, que puede ser acá en Capital, por ejemplo, el Luna Park, el CSK, podría ser, si no estuviera ocupado ahora, Tecnópolis, podría ser un lugar en donde podamos tener distanciamiento social, un escritorio, una computadora, un micrófono y listo. No es mucha más ciencia, porque la plataforma que tenemos para votar hoy la tenemos en el celular, ya está, es algo que está muy bueno y que podamos tenerlo. Entonces es cuestión de tener un lugar en donde pueda haber distanciamiento social para los 257, entendiendo que hay muchos que no van a poder viajar. Tenemos embarazadas, tenemos diputadas que fueron mamás hace muy poquito, hay diputados muy grandes de edad, hay diputados con comorbilidades, entonces no terminaría siendo los 257, sería un poco menos quizás, entonces no es muy difícil buscar un lugar, hay estadios, hay canchas de fútbol, lo llegamos a plantear en algún momento. Es cuestión de que el presidente de la Cámara, si tiene la voluntad de estudiar un poco, buscar dónde hacerlo, hay un montón de lugares donde poder hacerlo. La última respecto a la situación del martes, porque quiero hacer un salteadito después de política general. De golpe Estado K o de golpe Estado Massa en las redes sociales a las amenazas que sufrió el presidente de la Cámara. Dos realidades tristes, ¿no? Digo, más allá de los responsables. Alguien filtró el teléfono. Sí, bueno, se filtró el teléfono, digo. ¿Cómo volvemos a sentarnos los 257 diputados después de toda esta locura? Digo, porque va más allá del consenso, me da la sensación. Y yo creo que hay algo más, que no es solamente los presidentes de bloque, ¿no? Me da la sensación a mí, me parece que va a haber que hacer un trabajo responsable uno por uno, volver a generar una confianza. Los mismos que pusieron esas imágenes a la hora de hablar, digo, ¿cómo reconstruimos los 257 diputados la institucionalidad que el órgano necesita? Sí, es cierto que durante este tiempo que tuvimos sesiones y comisiones de manera remota, uno quizás desde la comodidad de la casa se liberó un poco y hubo más roce que de costumbre, porque en las sesiones suele haber roces, en las comisiones también, pero uno después va al bajo recinto, toma un café, charla, se conoce entre los que son de la misma provincia, uno por ahí tiene relación más allá de que sea oposición al partido al que uno pertenece. Va a ser desde la voluntad de cada uno el poder reconstruir toda esta situación y poder acercar de vuelta para poder trabajar en las políticas públicas que necesita el país. Yo creo que va a ser voluntad y obviamente nuestros presidentes de bloque que también puedan ayudar esto a unir un poco más. Desde el lugar personal salimos un poquito de lo que fue el día martes, aprovecho que estamos conectados hoy contigo. Me puse contento ayer cuando lo vi un poco perdido al presidente con el tema del aborto. Digo, yo me paro en una posición de estar contrario al aborto. Sé que sos una militante también de las dos vidas. Me dio esa sensación a título personal cuando le consultaron los periodistas, que bueno, que él tenía así el compromiso, pero que este no era el año, la salud pública. Digo, este 2020 me parece que podemos pasarlo derechito y festejando, entre comillas, que por lo menos el país le va a seguir diciendo que no al aborto, ¿no? Por ahora. Yo creo, a ver, festejar nunca se puede festejar. Obvio. Lo dije en el 2018 cuando fue que no pasó la ley. Mientras haya mujeres que toman la decisión de abortar, no se puede festejar nada. Bien. Uno tiene que trabajar en políticas públicas de prevención. En esa línea es que yo digo, cuando en marzo el presidente dijo que iba a presentar el proyecto de ley de aborto y un proyecto de los 1000 días, los primeros 1000 días, hubiera sido bueno que lo presente el proyecto de los 1000 días y poder empezar a trabajar esa cuestión, porque la verdad impacta totalmente en lo que es después la cantidad de abortos, porque es la prevención de las mujeres y hombres también, a la hora de tener relaciones sexuales, pero después si una mujer queda embarazada, que el Estado pueda acompañarla, que la pueda aconsejar, que pueda tener lo que necesita para poder continuar con el embarazo. Y por el otro lado, sí, con el tema de la ley de aborto, él tiene un compromiso, lo dijo en campaña, lo dijo en la apertura de sesiones, y seguramente en algún momento lo va a presentar. Y sí, este no es el año, mientras estamos hablando de respiradores y ya hubo un caso en Río Negro de que tuvieron que decidir a quién dar respirador, presentar un proyecto de ley de aborto es difícil,
Y el año que viene, en año electoral, veremos cómo hacen, porque es un tema que divide y que quita mucho voto, sobre todo en el sector más conservador del peronismo. Así que veremos qué termina decidiendo. Sos de la ciudad autónoma. ¿Cómo cayó el protocolo que la legislatura de allí ha habilitado? En lo personal, digo, fue un bombazo para lo que uno proyectaba, porque fue, me parece, hasta muteado o por lo bajo, y de repente nos estalló una bomba frente a nosotros, que por lo menos yo no la veía venir. Digo, no sé si vos, Lucas, estabas al tanto, digo, en la diaria que iba a explotar esto. Bueno, explotó, y te extiendo la pregunta a vos, que sos parte también de ese territorio, Dina. Sí, a mí me pareció inoportuno cuando lo trató la legislatura. Hay que entender también que este protocolo fue la resolución número 1 de Ginés, De Ginés, sí. y que muchos gobiernos lo adhirieron de manera por resolución o por decreto de la gobernación. La ciudad autónoma no lo hizo mediante una resolución ministerial, ni tampoco fue el jefe de gobierno el que adhirió. Lo decidieron tratar diputados a través de un proyecto de ley que fue presentado en febrero y recién en junio fue votado. Lamentablemente yo desde el principio yo sabía la cantidad de votos que iba a tener, que la diferencia era mucha, y lo bueno, dentro de lo malo de haber aprobado ese protocolo de aborto, que si bien va a los casos específicos que tienen que ver con violaciones, que tiene que ver con malformación de los bebés, que tiene que ver con todos los casos en los que uno por ahí piensa un poco más, hay una realidad de que en la práctica termina siendo mucho más abierto y no se pregunta tanto a la mujer a la hora de querer abortar. Pero dentro de lo malo de eso, yo celebro que el jefe de gobierno haya lanzado un programa de acompañamiento a la mujer embarazada, a la mujer que desea tener su embarazo, sobre todo en los sectores más vulnerables, y también de trabajar en la prevención de embarazos, tanto con chicas como con chicos, que es fundamental que las dos partes puedan también entender que tienen que cuidarse y puedan usar los métodos anticonceptivos. Así que dentro de lo malo, lo bueno, esperemos que estos programas puedan ser productivos. Bueno, en este salteado de temas que hacemos fuera de lo del martes, he leído mucho de tu presencia y tu figura sobre un espacio que va surgiendo desde perfiles cristianos. Bueno, mismo tu bio de Twitter te pone en ese lugar. Me parece que hay una necesidad, digo, no sé si tanto en términos sociales, pero sí en términos de valores, de dar un paso adelante, digo, en el reconocimiento de lo que uno es, no en términos, digo, de si es cristiano, si es católico, o la religión que profese, pero digo, ustedes están trabajando en el lineamiento de que una nueva oportunidad logre cierta autonomía para las discusiones políticas que se vienen, ¿verdad? Tiene que ver, quizás, el PRO desde hace muchos años tiene llegada con el mundo evangélico. De hecho, la primera diputada evangélica de la historia es Cynthia Houghton, que fue diputada en el 2007 por el PRO. Y después está David Schleres, que fue en el 2017, y sigo yo, que entré en el 2019. Así que, y todos fuimos del PRO. Pero el espacio 1 tiene que ver con un montón de referentes políticos de las provincias que quizás empezaron a través de vecinalismos, a través de partidos no tradicionales, y que entendieron que era hora de unirse. Por eso el nombre 1 también, que es un juego de palabras entre una nueva oportunidad y ser uno. Y yo tengo muchos amigos ahí que conocí a través de la política, porque la mayoría tiene una relación de alguna manera u otra con Juntos por el Cambio o Cambiemos en su momento, y ahí estoy para ayudarlos en lo que ellos necesiten para poder crecer. Tienen un armado en 9 provincias actualmente, así que es algo que se está armando y que ojalá puedan seguir creciendo también. Aclaraste y contaba los del PRO, porque dentro del peronismo o dentro del kirchnerismo empezó rápidamente a aparecer también esta idea de sumar cristianos a la fila. Yo lo celebro realmente, creo que es un paso adelante importante, y se supone que a raíz de eso deberíamos tener cierto orden en cuanto a algunos valores, ¿no? Me parece que es para celebrar, digo, en la comunidad en su conjunto. Podemos dejar de lado ahí el kirchnerismo o el PRO o Juntos por el Cambio o el Frente de Todos, ¿no? Totalmente, porque de hecho yo trabajo muy bien con concejales que son cristianos evangélicos del kirchnerismo.
me han llegado un montón de pedidos y justo daba la casualidad que eran de un municipio donde había concejales y pudimos trabajar y poder ayudar a la gente. Así que ahí también hay algo para aprender para poder cerrar grietas. Ojalá, sería un lindo escenario ese. Dina, agradecerte, sabemos que tenés compromiso, así que te quiero liberar. Acá me avisan la producción que no te retengamos mucho tiempo más. Bueno, hay mucho tema de política para conversar, pero lo dejaremos para otra oportunidad, así que agradecerte por el contacto. El eje era lo del martes, ha sido muy importante para nosotros haber conversado hoy contigo y también tomarnos esta licencia en lo personal para el tema aborto y tema política cristiana, si se quiere, así que gracias realmente. Muchísimas gracias a los dos. Abrazo grande.